Bien, buenas tardes. Vamos a desarrollar el tema de enfermedad coronaria isquémica. Hemos hablado en la clase anterior en relación a hipertensión arterial, y la hipertensión arterial más otros factores propician que la persona desarrolle enfermedad coronaria isquémica. Más o menos desde el punto de vista estadístico, la mitad de la gente que tiene un infarto tiene el antecedente de hipertensión arterial. Por eso es que hay ciertas relaciones entre estas condiciones. Ahora, ¿por qué es importante hablar de enfermedad coronaria isquémica? Porque la enfermedad coronaria isquémica es la principal causa de muerte prácticamente en todo lo que es el mundo desarrollado o en vías de desarrollo. Entonces, tanto en América, en Europa, en Asia, la enfermedad coronaria es la responsable de la mayor mortalidad. Y lo preocupante es que esta enfermedad se puede prevenir. Lo que sucede es que no se hace prevención. Entonces, por eso es que uno ve de que estas cifras de mortalidad por enfermedad coronaria cada vez van a crecer más. Muy bien, ¿en qué consiste esta enfermedad? En primer lugar, vean ustedes en la naturaleza, si ustedes ven este tipo de campo, pues lógicamente es un campo donde le llega agua. En cambio, si ustedes ven de que el campo cada vez produce menos, es porque probablemente, entre otras causas, no le llegue una buena irrigación. Y si no llega ya nada de irrigación, pues el terreno muere. Lo mismo va a suceder en el caso del organismo a nivel de los órganos y tejidos. Acá el elemento indispensable es el agua, en el caso de nosotros es la sangre. Si nosotros tenemos nuestras arterias que llegan buena cantidad de sangre en cantidad adecuada, pues los órganos y tejidos van a funcionar en forma adecuada. Pero si por algún motivo nosotros vamos a tener disminución del flujo de sangre en nuestros órganos y tejidos, a eso es lo que nosotros llamamos desde el punto de vista médico isquemia. La isquemia, ¿qué significa? Mala irrigación. No se irriga adecuadamente un órgano o un tejido. Y lo más grave que puede pasar a este nivel es que si el tejido no recibe nada de irrigación, porque las tuberías pues pueden estar tapadas, en el caso de nosotros las arterias obstruidas, pues lo que se va a generar es la muerte del tejido, y es lo que se llama necrosis o infarto. Entonces tenemos tres situaciones: una buena irrigación, una irrigación que condiciona isquemia, o una falta de irrigación que puede generar necrosis o infarto. Pues bien, eso mismo pues sucede en nuestros órganos y tejidos. El elemento importante viene a ser el fluido, la sangre, que va a permitir a través de las arterias estar en buenas condiciones de que este líquido pueda fluir y nutrir. Pero si este líquido transporta una serie de sustancias nocivas, tóxicas, pues esto genera un problema también de mala circulación. Y puede poco a poco las tuberías nuestras empezar a obstruirse de ese material. Y esto es lo que sucede en el proceso de la ateroesclerosis. Nuestras arterias en el tiempo se van a empezar a obstruir. Arterioesclerosis es arteria dura, endurecida, y generalmente está endurecida por grasa. A eso se llama ateroesclerosis. Arterioesclerosis y ateroesclerosis no son iguales. Se usan como sinónimos, pero no son iguales. Arterioesclerosis es una arteria dura. Ateroesclerosis es cuando es endurecida por grasa, por ateroma. Pero como casi el 95% de las arterias endurecidas es por grasa, pues lo consideran como si fuera un sinónimo, pero realmente no lo es. Las arterias se pueden endurecer por otros tejidos, no necesariamente grasa, pero es poco probable, no es lo más frecuente. Entonces, cuando uno ve una arteria, a lo largo de los años, producto de los estilos de vida que existen, es que estas arterias se pueden ir poco a poco obstruyendo, sobre todo con el depósito de colesterol. De ahí que los ateromas, que son muy frecuentes, convierten las arterias en arterias duras, es decir, las convierten en arterias arterioescleróticas. Son dos términos diferentes, pero que se usan en forma muy frecuente como si fueran sinónimos. Pues bien,
nuestros órganos, tejidos utilizan oxígeno, pero en el caso del corazón es uno de los órganos que más oxígeno requiere. Y ese oxígeno le va a llegar a través de las coronarias. Para que este músculo cardíaco pueda funcionar en forma adecuada, lo que necesita es oxígeno, es un órgano aeróbico. Y la irrigación, el que va a transportar ese oxígeno, son pues la sangre a través de las arterias coronarias, que deben su nombre porque tienen la forma pues, de una corona de donde van saliendo sus ramas. Pues bien, esas arterias coronarias se encargan de llevar la sangre a través de sus tuberías, a través de sus paredes, pero tienen que ser pues paredes limpias. Pero si esas paredes a lo largo de los años se empiezan a ir obstruyendo por grasa, lógicamente primero van a generar isquemia y tardíamente pueden generar un infarto o una necrosis. Entonces, esto es un proceso que puede ser de corto tiempo o de un largo periodo de tiempo. Eso va a depender de cómo la persona cuide sus arterias. Entonces, el proceso de la ateroesclerosis es un proceso que puede ser muy largo. Si es que uno cuida las arterias y protege, si los estilos de vida no son los desfavorables, uno trata de cuidarse, pues bueno, este proceso puede durar mucho tiempo. Pero en cambio, si los estilos de vida son desfavorables, pues esta obstrucción de las arterias sucede en el corto plazo. Ahora, si bien nosotros hablamos de que la grasa se va depositando en las arterias, como se ve acá, poco a poco la grasa se deposita y va obstruyendo. No piensen que la arteria cuando se obstruye totalmente es porque la grasa tapó la arteria, eso no es verdad. Eso que al público se puede decir, pero desde el punto de vista médico lo que sucede es que la grasa, el ateroma, en algún momento se rompe y al romperse la cápsula, al romperse el endotelio de este ateroma, al romperse ese endotelio, el colágeno que está por debajo permite que se forme un trombo. Ustedes ven cómo acá se está formando un trombo. Producto de que se ha roto en algún sitio el ateroma, y eso es lo que finalmente nos puede matar. Es lo que finalmente, al obstruir este trombo, totalmente ya la arteria, acá está la grasa, acá está el ateroma, con el componente trombótico que se ha añadido, el trombo se añade, se obstruye totalmente la luz y la persona puede hacer un infarto con alta mortalidad. Entonces vean ustedes que primero tenemos un ateroma. Ese ateroma en cualquier momento se puede romper y se añade un fenómeno de trombosis. Vivimos con nuestros ateromas y lo que nos mata es el trombo. El trombo es lo que finalmente hace que la arteria termine de obstruir. Entonces no es sencillamente pensar de que esto es grasa que se va obstruyendo hasta que finalmente la luz ya no deja pasar nada de sangre porque es un ateroma. Eso no es lo que sucede en el organismo. En el organismo lo que sucede es que el ateroma se complica y se termina rompiendo el ateroma sobre el cual se añade un trombo. Entonces ven ustedes este proceso de ateroesclerosis, ¿no? Ateroesclerosis significa arterias con ateromas, arterias con grasa, con colesterol. Estos ateromas en el tiempo se van a ir poco a poco desarrollando. Esto puede, como les decía, tomar poco tiempo o puede tomar mucho tiempo, no lo sabemos. Pero en algún momento este ateroma que se ha formado, ese ateroma que se forma, no sabemos cuándo, la envoltura o cápsula, donde está el endotelio intacto, sano, ese endotelio intacto se puede romper. Y al romperse, lo que queda debajo es el colágeno. El colágeno en contacto con la sangre forma un trombo. Y ese trombo puede tapar la luz de la arteria y genera un infarto con alta mortalidad. Entonces, este es un largo proceso o corto proceso de ateroesclerosis sobre el cual se añade un trombo y por eso se llama también aterotrombosis. Vivimos con los ateromas, pero el que nos puede matar finalmente es un trombo. O sea, a este proceso de ateroesclerosis también se llama aterotrombosis. Expresa lo mismo. Pero vean ustedes que esto se va a ir desarrollando dependiendo de los estilos de vida. Y mucho tiene que ver el colesterol. Pues bien, el colesterol es una grasa y como es grasa no puede
viajar a través de la sangre, porque la grasa con el agua no es soluble. Entonces, el organismo lo que tiene que hacer es, para que esa grasa pueda viajar a través de la sangre, le pone una cubierta proteica, porque la grasa en sí no es soluble. Le ponemos la cubierta proteica para que se convierta en un elemento soluble en el agua, soluble en el plasma, soluble en la sangre. Entonces, lo que hacemos a esta estructura lipídica, a este componente lipídico, se le va a poner una cubierta proteica. Y por eso se llaman lipoproteínas. Las lipoproteínas es la forma como el organismo tiene para movilizar la grasa. El contenido es estrictamente lipídico. Lo que se transporta es la grasa, el colesterol y los triglicéridos. Pero este colesterol, estos triglicéridos, este tipo de grasa, no es soluble en el agua. Entonces lo que se hace es ponerle una cubierta proteica. De ahí se llama esto lipoproteína. Y de esa manera esto es como si fuera una encomienda. El contenido es la grasa, a la cual le ponemos una cubierta. Y esa cubierta es una cubierta proteica que hace que esta estructura sí pueda viajar a través del plasma, a través de la sangre, las lipoproteínas. Entonces vean ustedes que las lipoproteínas son las formas en que el organismo ha conseguido para que se pueda movilizar la grasa en el organismo. Recuerden que nosotros vivimos con grasa. La grasa no es mala, es necesaria. El sistema nervioso es grasoso, la mielina es grasa, hay hormonas, los estrógenos, las hormonas sexuales son dependientes del colesterol, grasa. La membrana celular es grasa. Entonces la grasa es parte de nuestro organismo. No es malo, el problema es tener las cifras alteradas. Pues bien, entonces nosotros tenemos las lipoproteínas. La primera lipoproteína que se genera en el organismo es el kilomicrón. ¿Estamos? El kilomicrón se origina a nivel del intestino. El intestino lo que hace es tomar toda la grasa que ha absorbido y forma esta encomienda, forma esta lipoproteína, que normalmente, vean ustedes que la composición de esta lipoproteína llamada kilomicrón es prácticamente triglicéridos, y menos del 10% es colesterol, porque eso es una dieta promedio, una dieta, estamos hablando de dieta saludable. Básicamente la dieta es a base de triglicéridos y poca cantidad de colesterol. Este kilomicrón lleva el nombre de kilo, ¿por qué? Porque en el intestino lo que se absorbe es el kilo, de ahí viene el nombre de kilomicrón. Entonces el kilomicrón es la forma como el organismo va a tomar la grasa que ha llegado, que se ha absorbido en el intestino, le pone su envoltura proteica y se transforma en lo que se llama este kilomicrón, que es la manera como envía esta grasa, triglicéridos y colesterol, lo envía al hígado. La función del kilomicrón es llevar la grasa al hígado. Esa es su función. Eso es lo que hace. Pues bien, ese kilomicrón, para poder ser reconocido por el hígado, tiene acá una estructura que se denomina apolipoproteína, o sencillamente APO. Esta apolipoproteína o APO, en el caso del kilomicrón, es el ApoB48. Esto es como si fuera, por ejemplo, este kilomicrón, esta lipoproteína, fuera una encomienda. Lo importante es el contenido, que en este caso es colesterol y triglicéridos. Le ponemos su envoltura, que es la parte proteica. Pero no se olviden que cuando hacen una encomienda, un dato importante es poner la dirección donde va a ser recibido. Pues ese elemento que le permite a este kilomicrón llegar al hígado y ser reconocido como tal para tomar su contenido es el ApoB48. El ApoB48 es fundamental porque es lo que le etiqueta a este kilomicrón para poder ser aceptado en un órgano o en un tejido. ¿No? El ApoB48. Entonces vean ustedes que esto es una lipoproteína rica en triglicéridos, en menor cantidad de colesterol. La segunda lipoproteína
es el llamado VLDL, que son siglas en inglés y no se puede cambiar, se refieren al very low density, es la lipoproteína de muy baja densidad. Esta lipoproteína, este VLDL, se genera en el hígado. El hígado capta la grasa del kilomicrón y lo va a usar. Va a usar esa grasa para formar bilis, para formar membrana celular. Pero lo que ya el hígado no usa, para que ese hígado no se transforme en un hígado grasoso, lo que hace el hígado es formar nuevamente su encomienda acá. Lo que va a hacer el organismo es formar su encomienda, llamado VLDL, y ese VLDL se encarga de repartir la grasa que el hígado ya no necesita. Toda la grasa que hemos ingerido en los alimentos y que se ha absorbido, lo hemos mandado al hígado. El hígado usa lo que necesita, pero lo que ya no necesita lo empaqueta y forma lo que se llama el VLDL. Ese VLDL sale a repartir grasa a todos los órganos y tejidos, al cerebro, a la suprarrenal, al riñón, sale a repartir grasa. Pero este VLDL va a tener que ser reconocido por estos órganos y tejidos. Y por eso es que el VLDL tiene su APO, que es el ApoB100. El ApoB100 le permite a este VLDL llegar a un órgano, a un tejido para ser captado su contenido. ¿Y qué es lo que transporta? Igual, sigue transportando triglicéridos, 50% es triglicéridos y 20% es colesterol. Entonces, esta lipoproteína, el VLDL, tiene la finalidad de llevar grasa a todo el cuerpo que lo necesita y lo forma el hígado. Después tenemos esta lipoproteína, que quizás es la más importante de todas ellas por sus propiedades. El LDL es la lipoproteína de baja densidad. El low density es la proteína, esta lipoproteína de baja densidad. Y vean que la estructura es diferente porque es más pequeña. Es una lipoproteína más pequeña. Este LDL, como es más pequeño, sí puede entrar a las paredes arteriales. El kilomicrón o el VLDL no puede entrar porque son muy grandes las moléculas. Pero el LDL, como es muy pequeño, fácilmente entra a la pared arterial. ¿Y qué puede dejar? Su contenido. Pero vean qué es lo que transporta el LDL. 50% de su estructura es colesterol. Por lo tanto, el LDL, cuando entra a las arterias, y así lo puede hacer, lo que puede dejar es colesterol. Lo que está transportando 50% es colesterol. Por eso es que se dice que el LDL es el colesterol, entre comillas, malo, porque puede dejar grasa en las arterias. Y eso está dado por su estructura, por su finalidad. Pues bien, la última lipoproteína es el HDL, High Density, que es la lipoproteína de alta densidad, HDL. Este HDL es el protector, por eso lo represento de otra manera. Este HDL no tiene nada de colesterol en su estructura. Este HDL se acerca a las paredes arteriales y donde el LDL ha dejado colesterol, este HDL puede captar, puede retirar ese colesterol hasta un 20% de su estructura, es su capacidad de limpiar las arterias. Este 20% de colesterol, el HDL, es de lo que ha limpiado. El HDL, cuando se forma, no tiene nada de colesterol. Pero conforme va limpiando de las paredes arteriales de lo que dejó el LDL, pues este HDL puede cargar colesterol hasta un 20% de su estructura. Entonces, el HDL es muy importante, pero ¿quién determina su capacidad de limpiar las paredes arteriales? Pues su APO. Y el APO que determina su función es el ApoA1. Entonces, vean ustedes la trascendencia de los APOs. Los APOs lo que va a permitir, estas apolipoproteínas o sencillamente APO, determinan su función. El B48 le permite entrar al hígado. El B100 le permite entrar a muchos tejidos. El ApoA1 le permite retirar la grasa de las paredes arteriales. Entonces, por eso es que se habla de que el HDL es el colesterol, entre comillas, protector. Pues lógico, este es el que nos limpia,
limpia las arterias, mientras que el LDL lo que hace es ir ensuciando, ¿no? Al público nosotros lo que les decimos en relación a esto es que el LDL es el llamado colesterol malo y el HDL el colesterol bueno. A nosotros nos conviene tener bajos niveles de colesterol malo y altos niveles de él. Una representación de esto tendría que ser el HDL, es el que nos protege, mientras que el LDL es el que está ensuciando constantemente la sangre. Entonces, de alguna forma tenemos que graficar lo que realmente está sucediendo en relación a las lipoproteínas. Entonces, vean ustedes que en el intestino, la grasa que se ha absorbido, el enterocito lo empaqueta y forma lo que se llama el kilomicrón. ¿Qué hace el kilomicrón? Llevar la grasa hacia el hígado, y el hígado lo reconoce a través de su APO, el ApoB41. El hígado va a usar la grasa que necesita para formar bilis, para formar membrana celular, y lo que ya no usa el hígado, lo que va a hacer con la grasa que ya no usa, es empaquetar y va a formar lo que se llama el VLDL. El VLDL sale a entregar grasas a los diferentes órganos y tejidos, porque todos necesitamos grasa, y a través del ApoB100 es que puede entrar al músculo, al sistema nervioso, etc. Lo que ya no se usa de los VLDL en el organismo, finalmente va a regresar al hígado. Estos VLDL remanentes o sobrantes, lo que ya no se ha podido utilizar, finalmente va a regresar al hígado. Y el hígado lo que va a hacer es retirar el 60% de estos VLDL sobrantes, el 60% el hígado lo retira, lo saca de circulación. Para que no esté circulando, lo retira de la circulación. Pero vean ustedes qué pasa con el otro 40%. El otro 40% de los remanentes no se puede quedar, el hígado no puede retirarlo, no puede limpiar este 40% de los VLDL sobrantes, no puede, ya no tiene capacidad, su capacidad es 60%. Entonces, ¿qué pasa con este 40%? Con la idea de ayudar, lo que hace el hígado es, le retira los triglicéridos. A este VLDL sobrante o remanente, a este 40%, le quita triglicéridos, y ¿qué le queda a ese VLDL remanente cuando le quitamos los triglicéridos? Vean ustedes que se forma el LDL. Por eso es que el LDL lo que tiene más es colesterol y tiene poco triglicéridos. ¿El LDL de dónde viene? El hígado es el que lo forma. El hígado lo forma en su intención de tratar de ayudar a estos sobrantes. Como ya no lo puede retirar, le quita los triglicéridos, y ¿qué queda a esa lipoproteína? Solamente colesterol. Es una lipoproteína más pequeña, pero rica en colesterol. Entonces lo que va a suceder es que estos LDL que se han formado, vean ustedes que hasta la cuarta parte, esto es fisiología, no es enfermedad, la cuarta parte de estos LDL formados pueden entrar en las arterias. Eso es fisiológico, no es enfermedad. Las otras 3/4 partes, finalmente el hígado los retira de la circulación. Pero vean ustedes que la cuarta parte entra a las arterias. Y si entra a las arterias, puede desarrollar arteriosclerosis. Si esto es así, pues prácticamente desde que nacemos incluso, ya tendríamos ateromas. Pero ¿qué lipoproteína falta ahí? Falta el HDL. El HDL viene y lo retira. Por eso es que no desarrollamos aterosclerosis, porque hay un equilibrio entre estas estructuras. Así es como se mueven las grasas en el organismo. ¿Cómo se desarrolla la aterosclerosis? Si todo esto funciona bien, no habría problema. La primera condición, y es la más frecuente y la más importante, es que la alimentación nuestra no es la más adecuada. Comemos en exceso grasa animal. Recuerden que el colesterol es grasa animal. Los animales tienen colesterol. Las plantas
No tienen colesterol, no hay planta, no hay árboles gordos, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque ellos no tienen colesterol. El que tiene colesterol es la raza animal. Y entonces nuestra alimentación generalmente no es la más adecuada. Comemos sencillamente mal, comemos mucha grasa y es lo que finalmente hace daño, les permite el desarrollo de la arteriosclerosis. Entonces vean ustedes qué pasa si yo, esto es un ejercicio, no interesa mucho las cifras, si yo dijera una alimentación balanceada, en una alimentación balanceada donde yo pues por ejemplo consumiera un número, por decir 100, que sea la cantidad de grasa adecuada. Pues bien, yo en un primer momento voy a tener que voy a formar mis 100 kilomicrones, esos 100 kilomicrones van al hígado y esos en el hígado pónganse que no queremos usar nada de esa grasa, por lo tanto tendremos que formar 100 VLDL que salen a repartir grasa pero que el organismo no quiere nada de grasa, por lo tanto van a regresar al hígado los mismos 100. De esos 100, 60 el hígado los retira y los otros 40 finalmente se van a transformar en LDL. Se van a transformar en LDL. Recuerden que de estos LDL el hígado retira las 3/4 partes. Las 3/4 partes de 40 es 30. Bueno, 30 el hígado lo retira y los otros 10 pueden entrar en las arterias. El HDL viene y limpia esos 10. Y por eso es que no desarrollamos aterosclerosis. Pero ¿qué pasa si yo ahora, en vez de tener una dieta balanceada, como el doble de grasa? No interesan los números, no interesa el número. Pero si decía que 100 era una dieta balanceada, ahora yo tengo los 100. Y entonces lo que va a suceder en este caso es que voy a dar 200 kilomicrones, porque estoy comiendo el doble de grasa, 200 kilomicrones que llegan al hígado. Pónganse en la misma situación, el hígado no quiere usar la grasa, por lo tanto voy a tener que formar 200 VLDL que salen en la circulación. No interesa el número, después interesa el concepto. Esos 200 salen a repartir, pero el cuerpo no quiere nada de grasa. Por lo tanto, van a regresar hacia el hígado 200. De esos 200, el 60% se queda en el hígado. ¿Cuánto sería? 120. Pues no es 120. El hígado se queda con los primeros 60, porque esa es su capacidad de una dieta balanceada. De los primeros 100, yo me quedo con 60. Sí, pero ahora estoy comiendo 200. Igual, el hígado se queda con los primeros 60. Esa es su capacidad. Si yo como el triple o el cuádruple, igual, el hígado se queda con 60. Entonces vean ustedes que ahora, si el hígado se queda con 60 de los 200, vean cuántos LDL voy a formar. 140. No interesa mucho el número. 140. De estos 140 que yo he formado, el hígado puede retirar, ya dijimos, 30. Solamente 30. Entonces, ¿qué va a suceder? De estos 140 menos 30 me quedan 110. ¿Esos 110 a dónde van? A las arterias. Sí, pero tengo mi HDL. Sí, pero el HDL retiraba como ¿cuánto? Como 10. Entonces, ¿cuánto queda en la pared arterial ahora que he comido el doble de grasa? Ahora queda 100. ¿Y qué representa ese 100? ¿Qué es esa cifra de 100? ¿Qué es lo que viene a representar? Viene a representar el exceso de grasa. Yo debería comer como 100, ahora estoy comiendo 200, 300, 400. No interesa el número. El concepto es que todo el exceso de grasa que consumimos, todo ese exceso, ¿a dónde se va? A las arterias. Entonces, la primera condición por la cual desarrollamos aterosclerosis es que comemos mucha grasa. El exceso de grasa. ¿Quieren comerse un pollo a la brasa? Sí, pero ¿qué quieren comer? La piel. Eso es lo grasoso, sí, pero es lo que está rico. La carne de cerdo es la carne más sana.
La carne es magra, no tiene nada de colesterol. Todo el colesterol está afuera. Sí, pero eso es lo que le da sabor al chicharrón. Entonces, por el tipo de alimentación es que comemos excesivamente la grasa. Lo que es malo es lo que más queremos comer. Y por eso es que se desarrolla la aterosclerosis. La primera condición por la cual una persona puede desarrollar aterosclerosis es la dieta. Comemos mal. Si una persona tiene el colesterol elevado en sangre, la primera posibilidad, comida. Esa es la primera posibilidad. Pero puede ser que una persona nos diga, doctor, yo soy vegetariano. Yo no como nada de grasa animal. Y recuerden que la grasa animal está con colesterol. El colesterol no hay en grasa vegetal. Entonces la persona dice, doctor, yo no como nada, pero nada de grasa animal. Sin embargo, mi colesterol está elevado. ¿Qué órgano estaría dañado? El hígado. Porque recuerden que el hígado es el que transforma finalmente a este LDL. El que forma los LDL finalmente es el hígado. Ahora, no van a pensar de que esto es la mejor o la causa más frecuente de ateroma. Que digan, no, doctor, yo no como nada de grasa animal. Son pocas las personas que pueden tener esa capacidad. Y el problema estaría en ¿dónde? En el hígado, que estaría condicionando que su colesterol esté incrementado. Y eso es una causa genética. Y a eso se llama hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es un problema genético, en donde el organismo, en este caso el hígado, ingresa cualquier comida, proteínas, carbohidratos o grasas, y todo lo transforma en colesterol. Ese es un problema genético. ¿Cuán frecuente es esa hipercolesterolemia familiar? 1 en 1.000.000 de personas. O sea, en el Perú hay 30, 35 personas que tienen ese problema. El resto, olvídese, es comida. El resto es comida. ¿Estamos? El resto es comida. O sea, comemos más y por eso es que tenemos el colesterol elevado. Eso que digan, doctor, yo tomo agua y engordo con el agua, es mentira. Como yo un pancito, pues bueno, también será un pan maguey, será qué cosa, pero la cuestión es que el paciente trata de decir que tiene la mejor alimentación, pero sus cifras de colesterol están elevadas. Entonces, las cifras de colesterol pueden estar elevadas por dos motivos. La primera, la más frecuente, comemos más. La segunda, menos frecuente, es que el hígado esté no enfermo, está mal codificado. Genéticamente tiene un código que hace que todo se transforme en colesterol. Pero eso es poco frecuente, pues 30, 35 personas en todo el Perú, pues es poco. En otros países es más frecuente, pero en el caso de nosotros no. Entonces la persona tiene, en primer lugar, aterosclerosis porque el LDL está elevado. Y puede estar elevado porque comemos mal o pues, genéticamente por un problema de hipercolesterolemia familiar. Pero ¿por qué otra condición puedo yo también desarrollar aterosclerosis? Mi LDL está en condición normal, pero sin embargo tengo aterosclerosis. Entonces ya uno tendría que evaluar. Si bien la causa más frecuente que nosotros decimos, la aterosclerosis, es porque el LDL está elevado, que es lo más frecuente, pero de repente la persona tiene aterosclerosis, pero su LDL está normal. ¿Qué le está faltando? ¿Qué elemento le faltaría para desarrollar aterosclerosis? La persona come sana, la persona tiene LDL normal, pero sin embargo tiene ateromas. ¿Qué le estaría faltando? El HDL. Porque recuerden que aún comiendo sano, la grasa entra a la pared de la arteria y es el HDL que, si está en condiciones adecuadas, lo limpia. La otra condición, aparte de que la aterosclerosis es por un LDL elevado, la otra condición es tener un HDL en poca cantidad. El HDL es el protector. Entonces, ¿yo puedo desarrollar aterosclerosis porque mi HDL está disminuido? Sí. Entonces, vean ustedes, yo ya tengo dos posibilidades. El LDL está alto y puedo desarrollar aterosclerosis. La otra posibilidad, mi HDL bajo y también puedo desarrollar aterosclerosis. ¿Cuál sería la tercera posibilidad? ¿Cuál sería la otra? Tener las dos cosas juntas, pues. LDL alto y HDL bajo, pues.
las dos cosas juntas. No por separados cada uno, sino tener las dos cosas juntas. ¿Qué es lo más frecuente? Tener el LDL alto y el HDL bajo. ¿Por qué tenemos HDL bajo? El HDL bajo se reduce por el tabaquismo. La persona que fuma siempre tiene HDL bajo. Por eso es que pueden hacer infarto. Los fumadores tienen esa tendencia. ¿Por qué podemos tener un HDL bajo? No comemos pescado. El pescado hace que el HDL suba. No es necesario que la persona coma pescado todos los días porque hasta que salgan escamas. Lo que uno tiene que consumir de pescado es 2 veces por semana, suficiente para tener un HDL adecuado. Es suficiente consumir 2 veces a la semana pescado, eso es sano y eso eleva el HDL. Y la otra condición por la cual el HDL baja es el sedentarismo. Cuanto menos ejercicio hagamos, el HDL está bajo. Ustedes quieren subir el HDL, ¿qué hay que hacer? Dejar de fumar, comer pescado y hacer ejercicio. A eso no le gusta a la gente. La gente lo que quiere es una pastilla que eleve el HDL y eso no existe frecuentemente. Por eso es que el HDL lo dejan de lado, pero sin embargo es muy importante. ¿Por qué no se toca mucho el HDL? Porque no hay una pastilla milagrosa, como en el caso del LDL, que aquella persona que lo tiene alto se acostumbra a pues seguir comiendo cabrito, chancho, todo lo que quiere y después su pastillita para el colesterol. Se engaña porque de esa manera cree que está tratando su enfermedad. El LDL se puede bajar con medicinas, pero con dieta también, es necesario la dieta. El HDL, la única manera de elevarlo no es tanto pastillas, es cambio de estilo de vida. Dejar de fumar, hacer ejercicio y comer pescado. Esas son las condiciones por las cuales desarrollamos la aterosclerosis. Entonces, los estudios clínicos, los que nos han mostrado, el estudio más grande, el estudio de cohorte, que fue diseñado para 20 años, ahora el estudio tiene más de 50 años y sigue dando información, pues lo que nos va demostrando es conforme el colesterol se incrementa en sangre, el riesgo de desarrollar un infarto cada vez es mayor. Pero si bien eso se aprendió en el tiempo, que cuanto más alto el colesterol, cuanto más alto el LDL, más riesgo de tener infarto, lo otro que se conoció fue en relación al HDL. Al principio no se sabía. Pues el HDL se estudió y se vio que cuanto más bajo, el promedio de HDL es alrededor de 40. Por encima de 40, nuestro HDL nos protege. Por debajo de 40 es un HDL bajo. Entonces vean ustedes, yo puedo tener un colesterol que conforme se va elevando, mi riesgo cardiovascular se incrementa. ¿Sí? Pero ¿cómo va el HDL? Es lo opuesto. Cuanto más bajo esté el HDL, mi riesgo es mayor. Conforme yo voy subiendo en mi HDL, mi riesgo va disminuyendo. A mí me conviene estar acá abajo. Tener un HDL alto, por encima de 40, y tener un colesterol total por debajo de 200. Eso es lo que me conviene. O sea, hay una relación inversa entre el colesterol y el HDL. Cuanto más alto sea el protector, por encima de 40, es mejor. Cuanto más bajo, tenemos riesgo de desarrollar enfermedad coronaria. Pero vean ustedes que los pacientes, cuando tienen problemas de colesterol, tienen riesgo de hacer un infarto. Pero vean ustedes cómo es el perfil lipídico de un paciente que ha tenido infarto. Pues generalmente tienen un LDL elevado. Cuanto más alto tiene el LDL, más riesgo de tener un problema coronario existe. Por otro lado, si tiene un HDL bajo, también tiene un alto riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, independiente del LDL, independiente. Cualquiera de los dos por separado son factores de riesgo. Y tener las dos cosas juntas, peor. Si tiene las dos cosas juntas, hay más riesgo de desarrollar un problema coronario. Entonces, esto ya les mencionamos en lo de la clase de endotelio. Acá nosotros tenemos el endotelio, acá tenemos la luz de la arteria. Y recuerden que el LDL, la lipoproteína de baja densidad, rica en colesterol, fisiológicamente entran a la pared arterial. Fisiológicamente entran a la pared arterial y depositan su contenido. ¿Qué es su contenido? Colesterol.
Pero así como se deposita el colesterol, nosotros tenemos el HDL, y el HDL es el protector, es el que viene y va a retirar el colesterol que dejó el LDL. Entonces, poco a poco, lo que hace este HDL es precisamente limpiar pues, nuestras arterias. Por eso es importante, ellos son protectores, van retirando el colesterol que dejó el LDL, y por eso es que el HDL nos conviene que esté elevado por encima de 40. Así, de esa forma, la arteria queda limpia. Pero eso es siempre y cuando el endotelio esté sano. El endotelio, como les decía, como si fuera una pared, el endotelio viene a ser la capa de pintura, la cual constantemente agredimos. En el caso de nuestras arterias, lo agredimos por la presión alta, por el tabaco, por el colesterol, por diabetes. Todos los días estamos agrediendo a esta capa delgada. Llegará un momento en que este endotelio se enferma y se vuelve un endotelio disfuncional. Ese endotelio genera radicales libres como parte de su metabolismo, pero ya no los puede neutralizar, ya no tiene la capacidad de generarle sus antioxidantes. Entonces estos radicales libres que se han generado lo que hacen es oxidar lo que encuentran, y lo que pueden encontrar es el colesterol. Entonces ese colesterol ahora se empieza a oxidar, y una vez que ese colesterol ha sido oxidado, el HDL, que tiene que venir a protegernos, a limpiar el colesterol que hay, pues ahora ese HDL no reconoce a esta grasa oxidada. Reconoce al colesterol, pero no bajo la forma de colesterol oxidado. Y al no poderlo retirar, porque no lo reconoce, sencillamente el HDL se retira. Y esta grasa oxidada se queda en la pared arterial, dando inicio al proceso de la aterosclerosis. Eso es lo que hablábamos en lo del endotelio. Y así es como se desarrolla el ateroma inicialmente. Entonces, el proceso de la aterosclerosis, cómo es que la grasa se va depositando en las arterias, va a depender. Es fácil poder entender que a mayor cantidad de LDL, la grasa más fácil se va a depositar. La persona que tiene elevado el LDL, lo que va a generar este LDL incrementado es sencillamente irse depositando en las paredes arteriales. Y así es como puede empezar la aterosclerosis. Tengo mi HDL que me limpia, sí, pero limpia hasta una cantidad adecuada. Si yo ingiero mucha grasa, si ingiero el doble o el triple de grasa, por más HDL que tenga, la grasa va a entrar a las paredes arteriales. Entonces, eso es lo que va a suceder en un tiempo. Si cuidamos mal o bien, eso va a determinar si hay más o menos cantidad de grasa en las arterias. Pero una condición importante cuando la grasa entra en la pared arterial es que el HDL lo limpie. Algo debe suceder y ese algo significa el atrapamiento. El LDL queda atrapado en la pared arterial y no puede ser retirado por el HDL cuando este colesterol se oxida. Cuando la grasa se oxida, ya no va a poder ser retirado por el HDL, ya no puede. Entonces la grasa oxidada empieza a quedarse en la pared arterial. Entonces vean ustedes, a este nivel el LDL que viaja a través de la sangre, pues entra a través de este endotelio, pero si estamos en presencia de un endotelio disfuncionante, este colesterol se va a oxidar y cambia su configuración. Ahora lo que vamos a tener ya no es este colesterol en este color, por decir amarillo, ahora lo tenemos como colesterol oxidado. Y este colesterol oxidado, el HDL no lo reconoce. Reconoce al colesterol, pero no oxidado. Por lo tanto, el HDL ya no participa. Este colesterol oxidado, ¿qué pasa a hacer ahora? El HDL no lo reconoce. Por lo tanto, ¿qué cosa es? Es un cuerpo extraño. Esta grasa oxidada pasa a ser un cuerpo extraño. Nuestro organismo conoce colesterol, pero no oxidado. Entonces, si no reconoce, este es un elemento
aparentemente que no es parte del organismo, es grasa oxidada, yo no reconozco eso, eso es un cuerpo extraño. Y si yo tengo un cuerpo extraño, ¿qué tengo que hacer? Defenderme. Este cuerpo extraño tengo que defenderme. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es llamar a nuestras defensas. Y entonces lo que nosotros vamos a tener es que empezamos a atraer, a través de factores quimiotácticos, empezamos a atraer a los monocitos, pues que son nuestras defensas. En la sangre los monocitos son nuestras defensas y a través de factores quimiotácticos empezamos a atraer a estos monocitos. Y los monocitos sí tienen la capacidad de diapedesis. Ellos pueden ingresar a través de la pared arterial. Y cuando ingresan a través de la pared arterial, ya no se llaman monocitos, se llaman macrófagos. Son los mismos, pero cambian de nombre, se llaman macrófagos. ¿Y el macrófago qué tiene que hacer? Pues para protegernos de esta sustancia extraña, lo que hace es ingerir esa sustancia extraña, lo ingiere. Y al ingerir, al llevar a su interior estos macrófagos a esta grasa oxidada, cambia de nombre nuevamente la célula y ahora se llama célula espumosa. Al final es la misma célula. Se llamaba monocito en la sangre, se llama macrófago cuando está en el tejido y cuando está cargado de grasa oxidada, ahora se llama célula espumosa. Es la misma célula. Es la misma célula espumosa. Entonces, esto finalmente es un proceso inflamatorio. El ateroma es un proceso inflamatorio de la pared arterial. Entonces, esta respuesta inflamatoria, cuanto más grasa oxidada haya, más monocitos vamos a atraer. Esto es un proceso inflamatorio finalmente. Entonces, cuanto más grasa oxidada exista, más inflamación va a haber en nuestras arterias. Más inflamación va a haber en nuestras arterias. Llamaremos a más monocitos, entrarán los monocitos, se llamarán macrófagos, se llamarán después células espumosas. Y a la vez también empezamos a atraer a algunas células musculares de la capa media. Recuerden que todo esto está pasando por debajo del endotelio, en la íntima. Pues bien, dentro de estos factores quimiotácticos empezamos a atraer algunas células musculares, algunas. De las que están en la capa media las empezamos a atraer. Después vamos a ver cuál es su finalidad. Pero por ahora lo que vemos nosotros es que la grasa está en el interior de estas células espumosas. Esta grasa oxidada, este colesterol oxidado, es un colesterol intracelular. Es un colesterol intracelular. Pues bien, esta es la primera etapa de la arteriosclerosis que se llama estría grasa. La primera etapa se denomina estría grasa, la primera etapa de la arteriosclerosis. Y ven ustedes que cuando en Estados Unidos hubo la guerra de Vietnam, jóvenes de 18, 19 años morían en la guerra y cuando les hacían las necropsias, producto de estos estilos de vida que ya había en Estados Unidos, empezaban a ver, si ustedes ven a este nivel, esto es la estría grasa. Acá también hay estría grasa. Acá también hay estría grasa. Jóvenes de 18, 19 años ya tenían estrías grasas, producto del estilo de vida de comida chatarra que había en Estados Unidos. Por eso es que hicieron ellos toda una campaña de prevención sobre eso, pero no funciona como uno quiere. Esas son las estrías grasas. Pues bien, ¿qué más va a pasar con este ateroma? Pues bueno, acá nosotros tenemos que este macrófago, esta célula espumosa, está ingiriendo la grasa oxidada. E ingiere sin un control. Sigue ingiriendo todo lo que está. Cuanto más grasa oxidada, esta célula espumosa ingiere cada vez más. Y sin un control va a seguir ingiriendo cada vez más hasta que va a llegar un momento en que esa célula espumosa tiene tanta grasa en su interior que estalla. Se produce una apoptosis, se produce una muerte celular, la célula estalla. Entonces lo que va a suceder en este caso
al producirse esta muerte celular, al destruirse esta célula espumosa, lo que va a quedar es un colesterol en el intersticio. En el intersticio. Ya no está dentro de una célula espumosa, ahora queda en el intersticio. Cuando esa grasa es una grasa extracelular que queda en el intersticio, a eso es lo que se llama el preateroma. El preateroma se caracteriza por tener un colesterol extracelular. Muy bien, así ya estamos en la segunda etapa del ateroma. Primero era la estría grasa, ahora tenemos el preateroma. Ahora, ¿qué va a pasar? Sobre esta grasa que está en el extracelular, que está en el intersticio, ese núcleo de grasa empieza a ser cubierta por estas células musculares lisas que han venido de la capa media y cuya finalidad de ellas es formarle una cubierta o cápsula a este núcleo lipídico, a este core, a este corazón de lípidos, de grasa extracelular. Las células musculares le van a formar una cubierta o cápsula. Y cuando ya tenemos este núcleo lipídico con una cubierta o cápsula, a eso se llama ateroma propiamente dicho. Ateroma propiamente dicho es un núcleo lipídico el cual tiene una cubierta o cápsula. Quizás de esta manera no la veamos con frecuencia, quizás de esta otra sea más común. Acá yo tengo una arteria y acá yo tengo el ateroma propiamente dicho. El ateroma, ¿en qué consiste? En un núcleo lipídico, un core, un corazón lipídico y una cápsula que lo ha formado las células musculares lisas. Entonces vean ustedes, acá yo tengo la cápsula o cubierta que envuelve a este núcleo lipídico, y esta cubierta o cápsula está formada por estas células musculares, estas que están acá, han venido de la capa media, por eso se ven estos espacios en blanco en la capa media, porque ellas han migrado para formar una cubierta o cápsula. Este es el ateroma ya propiamente dicho, un núcleo lipídico y una cápsula que obstruye lógicamente la luz del vaso. Obstruye la luz del vaso. ¿Cuánto tiempo se demora en formar un ateroma? Pues eso va a depender del estilo de vida de cada uno. Habrá gente que a los 60 años, que antes era así, desarrollaban ateromas, después a los 50, a los 40, a los 35, ahora se están viendo gente con infarto. Y es por el estilo de... Entonces, así es como se desarrolla el ateroma. Entonces, el proceso de la aterosclerosis pasa por 3 estadios. Primero, en la estría grasa. En la estría grasa hemos dicho que el colesterol es un colesterol intracelular. ¿Por qué? Porque está en el interior de las células espumosas. La segunda etapa es el llamado preateroma, en donde la grasa ahora está en el intersticio, producto de que las células espumosas han estallado. Entonces ahora lo que sucede es que eso está en él. Y finalmente le ponemos el nombre de ateroma, ateroma propiamente dicho, cuando ya le hemos puesto una cubierta o cápsula. Cuando se le ha puesto una cubierta o cápsula. Son los 3 momentos de la aterosclerosis. Entonces vean ustedes que este proceso de la aterosclerosis se caracteriza porque hay un núcleo lipídico y hay una cubierta o cápsula. Eso es lo que hay en ateroma. Pues bien, vean ustedes, acá yo tengo 2 ateromas. Y los 2 ateromas, si bien obstruyen, este es el ateroma, acá está el otro, lo que está en blanco es por donde pasa la sangre, la luz de la arteria. Este ateroma está obstruyendo prácticamente la mitad de la arteria. Pero la estructura no es igual. Vean ustedes que acá abunda la grasa. Acá la grasa está reducida. Vean que acá hay una cápsula. La cápsula es bien delgada. Acá miren, la cápsula es gruesa. La cápsula es gruesa. Entonces hay 2 tipos de ateromas. Hay ateromas que tienen mucha grasa. Y si hay mucha grasa oxidada, hay mucha inflamación. Recuerden que cuanto más grasa oxidada haya, hay más proceso inflamatorio.
Y ven ustedes que acá hay una cápsula muy delgada. Y si hay una inflamación, ¿qué puede pasar con esa cápsula? Se rompe. Y si se rompe, este endotelio al romperse, deja expuesto el colágeno y se va a formar un trombo. Y eso es lo que me puede matar. Muy diferente a este otro tipo de ateroma, en donde si ustedes ven, tengo la grasa, sí, pero está en menor cantidad. Y la cápsula es gruesa. Es más difícil de romperse. Entonces nosotros tenemos, si bien podemos desarrollar ateroesclerosis, hay dos tipos de ateroma. Uno es un ateroma inestable, vulnerable. En cualquier momento se puede romper y si se rompe se produce un trombo que nos puede dar un infarto y nos puede matar. Muy diferente a tener este tipo de ateroma. Entonces los ateromas pueden ser inestables o vulnerables y ateromas estables. Y eso va a depender de nuestro estilo de vida. Si bien nadie quiere tener ateromas, pues si uno desarrolla ateroesclerosis, este es el tipo de arteria que nos conviene, no este. Pero va a depender lógicamente cómo se cuide. Entonces ven ustedes, una placa inestable o vulnerable se caracteriza por tener mucha cantidad de colesterol y una cápsula muy delgada que en cualquier momento se rompe. Totalmente diferente a un ateroma con el cual yo puedo vivir años. Yo puedo estar con dolor de pecho cuando hago un gran esfuerzo, tomo mi pastilla, me cuido y puedo vivir muchos años. ¿Por qué? Porque tengo ateromas estables. ¿Y qué caracteriza un ateroma estable? Poca grasa en su interior y una cápsula. Entonces esos son los dos tipos. Porque si yo tengo acá, yo tengo el núcleo lipídico y acá miren, esta es la cápsula, acá está el endotelio. A este nivel, cuando hay mucha inflamación, cuando están los monocitos, los linfocitos generando una respuesta inflamatoria, la inflamación puede romper esta cápsula. ¿Y por qué se produce la inflamación? Pues porque tengo presión alta, porque tengo diabetes. Empiezo a inflamar esta cubierta o cápsula, porque soy hipertenso, fumador, diabético, y en cualquier momento esa cubierta o cápsula se inflama. Y al inflamarse, se puede romper. Entonces vean ustedes, yo a este núcleo lipídico le he puesto una cápsula a través de estas células musculares lisas que he llamado de la capa media, empiezo a formar colágeno, elastina, sintetizo una cápsula. Pero si yo genero inflamación, si yo atraigo monocitos o linfocitos, que son nuestras defensas, pues esas células, monocitos, linfocitos que se comportan como células inflamatorias, lo que van a hacer es debilitar esta cubierta o cápsula. Los linfocitos, los monocitos, producen sustancias que van a degradar, van a destruir, van a romper esta cubierta o cápsula. Y si se rompe la cubierta, el colágeno que está en el interior va fácilmente a formar un trombo. Eso es lo que sucede finalmente, se va a formar un trombo. Entonces, ante este proceso de presencia de macrófagos, de linfocitos, es decir, esta respuesta inflamatoria, en cualquier momento esa cubierta se rompe y el colágeno en contacto con la sangre forma un trombo. Y eso es lo que nos puede finalmente obstruir la arteria y nos puede dar un infarto con alta mortalidad. Perdón. Entonces vean ustedes, esto es la superficie del endotelio. Así es un endotelio sano. Pero el endotelio puede ser agredido. Eso hablamos algo en el endotelio. Se rompe el endotelio y el colágeno que está debajo queda expuesto y se va a formar un trombo. Entonces, si yo tengo una coronaria y acá tengo el ateroma, miren cómo el ateroma se rompe. Se rompe porque hay mucha inflamación. ¿Y por qué se inflama? Porque soy hipertenso, porque soy fumador. Esa sangre hipertensa todos los días golpea el endotelio y lo rompe. Porque soy diabético, porque hay toxinas. Poco a poco se rompe y al romperse la cubierta, el colágeno que está por debajo va a permitir que se forme un trombo. Y el trombo es el que va a tapar finalmente la arteria.
¿Y qué puede generar? Un infarto con alta mortalidad. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Cuando el paciente desarrolla un síndrome coronario agudo, es decir, un infarto, es como consecuencia de haber tenido una placa que se ha inflamado, se ha roto, se ha fisurado, sobre el cual se ha añadido un trombo. Esos son los llamados síndromes coronarios agudos. Placa inflamada con... Yo puedo vivir con mis ateromas por años. Yo puedo vivir con mi angina de pecho, pero en algún momento, si no me cuido, puedo terminar haciendo un infarto, un síndrome coronario agudo, producto de que la placa se ha inflamado, se ha fisurado, se ha roto y se ha añadido un trombo. Entonces, ese es el proceso, pues, de la complicación más seria del paciente. Cuando se rompe la placa, acá está, se rompe, este es el ateroma que se ha roto, acá vean la cápsula, cómo se ha roto. La persona puede formar un trombo que obstruye parcialmente la luz. Felizmente ha tenido suerte, porque lo otro que le puede pasar es que cuando se rompe el ateroma, la cápsula cuando se rompe el ateroma, el trombo que se forma tapa toda la arteria. Entonces, el trombo que se puede formar puede ser parcial o puede ser total, eso no lo sé. Lo que sí sé es que cuando la arteria es tapada por un trombo total, se produce un infarto. Mientras que cuando se obstruye parcialmente, el paciente no llega al infarto. Eso se llama preinfarto, que no existe el término en medicina. El público lo entiende como un preinfarto, ha tenido un episodio muy parecido al infarto, pero no se tapó totalmente la arteria. El término médico es angina inestable. El público lo conoce como preinfarto, pero no es un término médico. Angina inestable es el término médico. Entonces, cuando nuestros ateromas se rompen por algún motivo, porque soy hipertenso mal controlado, fumador, etcétera, etcétera, se puede añadir un trombo que puede tapar toda la arteria, un infarto, o me puede dar una angina inestable cuando es parcial. Yo no sé qué camino va a seguir el paciente. Lo que sí sé es que si tiene un infarto, la mortalidad es muy alta. Entonces, ¿cómo yo puedo adivinar qué le va a pasar al paciente? Lo que yo debo evitar que el paciente desarrolle una placa que se rompa, que se fisure, que se inflame. ¿Cómo lo corrijo? Si usted es hipertenso, controle su presión. Si es fumador, deje de fumar. Si tiene colesterol alto, baje su colesterol. Se puede prevenir el proceso. Se puede prevenir. Pero estamos más acostumbrados a tratar. Entonces, vean ustedes, yo puedo tener mi ateroma. Y con ese ateroma yo puedo vivir permanentemente. Yo estoy con mi ateroma allí, producto de X motivo. Yo tengo mi ateroma. Pasa menos sangre a través de la obstrucción, sí va a pasar un poco menos, pero de repente mi actividad diaria no es tan pesado, yo no hago tanto ejercicio, soy sedentario, uso escaleras eléctricas, no me muevo mucho, y entonces mi corazón trabaja poco. Mi corazón pide poco oxígeno, entonces la cantidad de sangre que pasa, pues bueno, si yo tengo mi ateroma va a pasar menos. En algún momento, si yo por algún motivo, este paciente que tiene su ateroma allí empieza a hacer ejercicio, que normalmente no lo hace, se malogró el ascensor, tiene que subir 5, 6, 8 pisos, en ese momento ese paciente hace un mayor esfuerzo. No es lo que rutinariamente hacía. Hacía muy poca actividad y esa persona tenía sus ateromas. Pero como era muy sedentario, no se daba cuenta que podía tener un problema coronario. Un día tiene que correr, un día tiene que empujar el auto, un día tiene que subir 5, hace un esfuerzo mayor y el corazón le pide más sangre, le pide más oxígeno. Pero no le puede dar porque acá hay una obstrucción. En ese momento siente dolor de pecho. Doctor, hice un esfuerzo y me vino el dolor de pecho. Me asusté y me detuve. Al detenerme, ¿qué pasa con mi corazón? Empieza a trabajar menos, empieza a pedir menos sangre y otra vez vuelve el equilibrio. Aparentemente la persona hizo un esfuerzo, le vino el dolor del pecho, se detuvo y le calmó el dolor a los pocos minutos. El paciente tiene una enfermedad coronaria, ahí está la enfermedad coronaria.
¿Se descubre en qué momento? Cuando hacen esfuerzos, cuando hacen un ejercicio. Por eso es que a estas personas en donde uno sospecha de un problema coronario, lo que hay que hacer es una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo que hace que el corazón trabaje más y pida más sangre para ver si puede darle o no. Si le da, está sano, pero si no le da, aquella persona que tiene dolor de pecho a los esfuerzos y que calma con el reposo, es un paciente anginoso estable. Tiene angina, pero es estable. ¿Cómo está su ateroma? Intacto, está ahí el ateroma. Pero ¿qué sucede si este ateroma se fisura y se rompe? Si se fisura y se rompe, se puede añadir un trombo. Un trombo que puede ser parcial, generando dolor de pecho, 5 o 10 minutos, se asusta pensando que le va a dar un infarto y el trombo felizmente se deshace, porque es un trombo pequeño. ¿Qué hizo? Felizmente no llegó al infarto, hizo una angina inestable o pre-infarto. La obstrucción es parcial, este trombo obstruye la luz, se agregó, ahora se ha agregado un trombo. Este trombo disminuye que pase sangre y por lo tanto al pasar menos sangre, pues el paciente tiene dolor de pecho 10, 15, 20 minutos y se asusta porque dice me estoy por infartar. Más de media hora uno ya piensa en infarto, pero antes de la media hora el trombo se disuelve, todo vuelve a la normalidad. ¿Qué hizo? Un pre-infarto. El término médico es angina inestable. Ese es el término médico, angina inestable. Pero la otra posibilidad en este paciente es que la obstrucción tape todo. Allí el dolor va a durar más de media hora, producto de esta obstrucción total, y el paciente hace un infarto agudo de miocardio. Acá la obstrucción es total. El tejido, finalmente, el músculo cardíaco, al no recibir sangre, ¿qué hace? Se necrosa, se infarta. Eso es lo que va a suceder. Entonces vean ustedes que tenemos 3 momentos: el anginoso estable, la angina inestable y el infarto agudo del miocardio. Esos son los 3 momentos que nosotros tenemos. Pues vean ustedes, yo puedo vivir con mis ateromas. Yo puedo estar con mis ateromas y cuando hago un esfuerzo me duele el pecho, tomo mis medicinas y puedo seguir más o menos cuidando que puedo ir bien. Si me duele el pecho es porque hice un mayor esfuerzo. Pero es muy diferente cuando el ateroma se rompe. Cuando el ateroma se rompe en este proceso, se va a añadir un trombo y ese trombo puede generar o un preinfarto, angina inestable, si la obstrucción es parcial, o un infarto agudo del miocardio si la obstrucción es parcial. Yo no sé qué le va a pasar al paciente, si le dará un preinfarto o un infarto, no lo sé, pero tienen alto riesgo. Pero vean ustedes que todo esto es un proceso que tiene tiempo en instalarse y que podemos actuar acá. Los médicos estamos para actuar acá, lamentablemente, porque no sabemos hacer prevención. Debemos hacer prevención, evitar que la persona se enferme. Pero los médicos más estamos en curar al enfermo. Y esto se puede prevenir, es un proceso que se puede prevenir para evitar tanta mortalidad. Entonces vean ustedes, el proceso de la aterosclerosis es largo o puede ser corto, depende de cómo cuidemos nuestros arterias. Al inicio, a mayor dislipidemia, más aterosclerosis. A mayor disfunción endotelial, más aterosclerosis. Y conforme el ateroma se forme, cuanto más grasa oxidada haya, más ateroma vamos a tener. Eso va a crecer y va a generar una respuesta inflamatoria que en determinado momento esa respuesta inflamatoria rompe el ateroma porque es una placa inestable, vulnerable, y se añade un trombo. Ese es el proceso de la aterosclerosis o de aterotrombosis. Ese es el proceso que puede tener el paciente. Entonces ven ustedes, este proceso se desarrolla, esto es una coronaria vista por dentro, es una microscopía. Acá está el trombo obstruyendo la luz y todo esto es la grasa que está en las paredes arteriales. Ese es el proceso de la aterosclerosis. Entonces ven ustedes que la enfermedad coronaria isquémica pasa por 3 momentos: la angina estable, la angina inestable o preinfarto y el infarto agudo de miocardio. Entonces ven ustedes, cuando la persona refiere dolor de pecho, la angina, el angor pectoris, es producto de un desbalance entre lo que el corazón quiere, oxígeno,
y lo que las coronarias le pueden dar, oxígeno. Entonces, el desbalance de estos dos elementos es lo que genera este angor pectoris o angina de pecho. Un dolor tipo constrictivo, una pesadez en el pecho relacionado a la isquemia del miocardio. Entonces, este término, angina de pecho, se refiere al dolor producto del problema coronario en el corazón. Entonces, ¿de qué depende este desbalance? Recuerden que, por un lado, el corazón necesita oxígeno. De acuerdo a su trabajo, este corazón va a pedir más o menos oxígeno. Si es un corazón en reposo, pide poco. Si es un corazón en ejercicio, pide mucho. Y por otro lado, tenemos que darle ese oxígeno a través de las coronarias. La ruptura de ese equilibrio, por cualquiera de estos dos brazos, se expresa como isquemia. Y la isquemia se traduce como dolor de pecho, como angina. Entonces, la angina es la traducción de que ese corazón está con isquemia. Isquemia porque cualquiera de los dos lados del brazo de la balanza se ha desequilibrado. O pidió mucho, o los coronarios no le pudieron dar lo adecuado. Entonces, ¿quiénes son los determinantes de lo que el corazón pide? El corazón pide más si la frecuencia cardíaca es mayor. A mayor frecuencia cardíaca pide más oxígeno, pide más sangre el corazón. A mayor contractilidad, es decir, a mayor inotropismo, a mayor contractilidad el corazón trabaja más. Y finalmente, a mayor estrés de la pared. ¿Qué significa el estrés de la pared? Es el volumen de sangre que llena al ventrículo. Cuanto más llene la sangre al ventrículo, por la ley de Frank-Starling, el corazón tiene que bombear con más fuerza. Entonces, el estrés de la pared está dado por la cantidad de sangre que llena al ventrículo. A mayor estrés de la pared, por la ley de Frank-Starling, trabaja más. Por otro lado, tenemos que las coronarias le dan este oxígeno a través de las arterias que van desde el epicardio y se van ramificando hasta el subendocardio. Ellos son los que alimentan al corazón. Y finalmente, recuerden que el corazón se nutre en diástole. El corazón no trabaja o no se irriga, no se nutre en sístole. El corazón se nutre, se irriga en diástole. Cuanto más dure la diástole, es mejor. Cuanto más corto es la diástole, el corazón se irriga. Entonces, yo puedo tener ante esta situación dos situaciones por las cuales la persona hace angina. La primera es aquella en donde el corazón trabaja mucho. Hice un mayor esfuerzo de lo que estaba acostumbrado, tuve que correr 4 o 5 cuadras, tuve que subir 6 o 8 pisos, que nunca lo hacía, y en ese momento mi corazón trabaja más, pide más, y como mis coronarias están enfermas, no le puede dar. Entonces se produce un desequilibrio, y eso es lo que se denomina la angina estable. La angina estable, la fisiopatología de la angina estable, es porque aumento el consumo de oxígeno en un corazón que tiene ateromas. ¿Qué tipo de ateromas? Estables. Ateromas estables. En donde he aumentado el trabajo del corazón. Por eso se rompe el equilibrio. Entonces, el anginoso estable es una persona que en su actividad diaria está muy bien. Hace un esfuerzo, le duele el pecho y con tratamiento o con el reposo, el corazón vuelve a su situación inicial y calma el ritmo. Esa es una primera posibilidad en donde es el anginoso estable el que está sobre este tipo. Pero la otra posibilidad es que este otro lado falle, es decir, que la coronaria se obstruya. ¿Y por qué se obstruye? Por un trombo. Una placa inestable, vulnerable, se ha roto y se ha añadido un trombo. Un trombo que tapa la arteria y lógicamente esta obstrucción puede ser parcial, angina inestable, o puede ser total, infarto agudo de miocardio. Entonces vean ustedes que la fisiopatología es diferente. El tratamiento acá va a ser el trombo. El tratamiento va a ser la placa inestable, rota. En cambio acá, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues sencillamente que la persona tome su medicación y evitar que su ateroma siga creciendo, porque acá no hay trombo.
En cambio acá sí hay que actuar sobre el trombo, esto es una emergencia, hay que actuar sobre la placa inestable. Recuerden que acá la placa es estable. Vean cómo el tratamiento cambia de acuerdo a la fisiopatología de estos pacientes. Entonces, el paciente es muy diferente cuando hace dolor en determinado esfuerzo, muy diferente a aquella persona que bruscamente llega a la emergencia con un síndrome coronario agudo, producto de un trombo que ha tapado la arteria. Entonces vean ustedes que el problema de la arteriosclerosis es un proceso que se va a desarrollar y que hay ciertos factores como la hipertensión, el problema del colesterol, el tabaquismo, la diabetes, la historia familiar, la edad del paciente, que poco a poco va permitiendo que se desarrollen los ateromas, y en algún momento el ateroma se puede inflamar, se puede fisurar porque no he corregido los factores de riesgo y se produce la obstrucción de la arteria. Al producirse la obstrucción de la arteria, pues lógicamente menos flujo va a pasar, generando primero un cuadro de isquemia, y si la obstrucción es total puedo generar en este paciente más bien ya un infarto. Cuando la obstrucción es total, el músculo finalmente va a ser dañado y el paciente ya queda con un daño en la función ventricular. Entonces vean ustedes que todo este proceso es un proceso. Cuando el paciente empieza a generar isquemia, basta el inicio de la isquemia para que se generen algunos cambios. Recuerden que el metabolismo es aerobio, pero cuando nos falta una buena irrigación, el metabolismo empieza a ser anaerobio, y lo que va a hacer es que se acumulen lactatos y otros productos que van a propiciar la acidosis celular. No vamos a tener la capacidad de tener la suficiente energía, no vamos a tener la cantidad adecuada de ATP o de fosfato de creatina para que el músculo funcione bien. Entonces el músculo empieza a trabajar menos en el momento de que la isquemia avanza. Y a nivel molecular lo que va a suceder es que el calcio va a sufrir una serie de alteraciones a nivel intracelular. Los iones potasios empiezan fácilmente a salir de la célula y se produce toda una alteración a nivel de biología molecular en el cardiomiocito. Finalmente, cuando se produce ya un daño, el calcio va a invadir, va a inundar al cardiomiocito y va a generar finalmente una desorganización estructural y muerte celular. El infarto, la necrosis, es producto de este proceso que va a suceder desde una isquemia hasta instalado el infarto. El tiempo que demora el músculo cardíaco en ser dañado en forma irreparable es más o menos 6 horas. Ese es el tiempo desde que inicia el proceso hasta que finalmente termina el tejido de morir. Entonces vean ustedes que el infarto es un problema muy importante porque tiene alta mortalidad. En Estados Unidos, pues más o menos ellos tienen alrededor de 1,5 millones de infartos al año, lo cual da estas cifras, que más o menos cada 60 segundos hay 3 infartos, y de ellos uno muere. Esas son las cifras en Estados Unidos. Entonces cada vez tenemos más infartos y eso es por producto del estilo de vida. ¿Cómo reconocemos a un paciente que se está infartando? Uno, ya dijimos, el dolor de pecho, el angor pectoris, y ya entienden por qué se produce la angina. Recuerden que por un lado es el requerimiento de oxígeno y por otro lado es el aporte de oxígeno que va a generar el cuadro característico de angina de pecho. El segundo elemento para pensar en un infarto es la presencia de cambios en el electrocardiograma. Y finalmente, marcadores, biomarcadores que se empiezan a elevar en sangre como parte del infarto. Entonces, lo primero que se va a observar en un paciente cuando empieza a desarrollar un infarto es que la onda T del electrocardiograma se hace una onda T picuda, simétrica, muy alta. Ese es el primer cambio que sucede a los 30 minutos de instalarse o de iniciarse este proceso. El segundo cambio es la elevación del ST. Cuando el ST se eleva, ese es el segundo cambio y es el que marca finalmente el cuadro de infarto. ¿Por qué? Porque este primer cambio no lo van a ver probablemente ustedes o quizás más adelante lo podrán ver, porque esto sucede a los 30 minutos.
de iniciado el infarto. Y los pacientes nunca llegan tan temprano. El paciente llega después de 2, 3, 4 horas. Demora. Piensan que gases, que es un problema digestivo y no llega a la emergencia. Por eso nosotros lo que enseñamos es la elevación del EST. La elevación del EST es el signo más importante porque los pacientes no llegan acá. Esto es una cuestión experimental. Pero probablemente conforme la gente se vaya educando, de repente esto se va a ver. Pero la mayoría de los pacientes llegan con la elevación del EST. Cuando ya el tejido ha pasado más de 6 horas, aparece la onda Q. La onda Q aparece cuando ya pasaron por lo menos 6 horas de iniciado el infarto. Viendo solamente la onda Q, ya uno dice, este paciente ya tiene por lo menos 6 horas. Ya el tejido se... Entonces, muy importante la elevación del segmento S. El otro elemento importante son los marcadores séricos, los marcadores cardíacos. Uno pide el electrocardiograma y pide estos marcadores cardíacos. El primer marcador que se eleva en el momento del infarto es la mioglobina. Es el primer marcador. Sin embargo, la mioglobina no es específico de infarto. La mioglobina no es específico de infarto. No es específico de infarto. El segundo marcador que se eleva, pero es el primero en ser específico, es la troponina. La troponina es el segundo marcador, pero es el primero en ser específico, porque la mioglobina no hace diagnóstico. En cambio, la troponina sí es específico, es el segundo marcador. El tercer marcador en elevarse es la creatininfosfoquinasa, la llamada CPK-MB, la creatininfosfoquinasa, que tiene 3 variedades. La que nos interesa es la MB, que es la que está en músculo cardíaco. Entonces, esos son los 3 marcadores que se elevan al inicio de un problema coronario. La mioglobina, que no es específico, la troponina y en tercer lugar la CPK. Más tardíamente aparece la transaminasa o la deshidrogenasa. Entonces, de acuerdo a eso es que uno establece el diagnóstico, basándose en esta presencia, entre otras cosas, de los marcadores cardíacos. Cuando se produce el daño del músculo cardíaco, pues sencillamente estos marcadores van a pasar primero hacia el intersticio y luego pasan hacia el torrente intravascular. Por eso es que dosamos estos marcadores a nivel de sangre para corroborar el diagnóstico. Entonces vean ustedes cómo estos elementos, el cuadro clínico, ya saben por qué, el electrocardiograma, la elevación del ST y finalmente los marcadores séricos en el paciente que hace un infarto. Si el paciente hace una angina estable, ¿se elevarán estos marcadores? No. ¿Habrá cambios en el electrocardiograma? No. Lo que el paciente tiene es dolor al esfuerzo y que calma con el reposo. Estos son ya síndromes coronarios agudos. Esto ya es un problema de una obstrucción, un trombo que se ha añadido al ateroma que se ha inflamado. Acá lo que hay es un trombo que se añade y si tapa totalmente la luz genera un infarto agudo de miocardio. Y la manera de saber que hay una obstrucción total es la elevación del ST. La elevación del ST. ¿Cuáles son las complicaciones de un paciente que hace un infarto? ¿De qué se va a morir este paciente? El paciente no se va a morir necesariamente de la extensión o del tamaño del infarto. Todos podemos pensar, no, es que se ha destruido mucho músculo. Sí puede suceder eso, pero cuando se produce ese daño del músculo que muere, el paciente va a quedar con una insuficiencia cardíaca. Si es más severo, llegará a un shock cardiogénico, pero no se muere en forma súbita. Lo que más mata es una arritmia. Lo que más mata es una taquicardia ventricular. Pueden haber otras causas, sí, pero la más importante, la que mata, es precisamente esa arritmia, la fibrilación ventricular. ¿Cómo se corrige esto? Sencillamente con un desfibrilador. No hay otra forma de salvar vidas al paciente coronario, con un desfibrilador, que es la causa más frecuente por la cual el paciente hace una muerte súbita. ¿No? Los pacientes con un infarto hacen muerte súbita como consecuencia de una arritmia. El tipo de arritmia es una
fibrilación ventricular. ¿Cómo se soluciona la fibrilación ventricular y se puede salvar la vida? Con un desfibrilador, que con frecuencia no hay. Falta la información, falta la idea de hacer prevención para salvar vidas. ¿Vieron el comentarista que falleció este año? Si hubiera tenido un desfibrilador, lo hubieran salvado la vida. No hay la educación para que se haga esto en estos sitios. Muy bien. Antes de terminar, por favor, en una hoja me ponen su nombre y me firman de acuerdo a como tienen ustedes de inscripción, porque eso es lo que tengo que pasar a la universidad, y me van a poner las etapas de la aterosclerosis. ¿Cuáles son las etapas de la aterosclerosis? Rápidamente, y me ponen, por favor, su nombre y su firma. Tenemos todavía 2 minutos y nos vamos. Ponen su nombre, claro, su firma, como firma, porque eso es lo que tengo que entregar. Muy bien, ya nos vamos. Tienen que poner las etapas de la aterosclerosis y qué lo caracteriza nada más. Sí. Tienen que poner su nombre y su firma. Tienen que poner el nombre y la firma. Ya, me entregan personal, ¿eh? No quiero 2 o 3 por persona, si no también estoy pasando lista. Cada uno entrega uno solo nada más.